Vamos a abrir la diapositiva. Esta es significación de las palabras. Ya, verán. El contenido de esta semana es el significado de las palabras. El objetivo, conocer los diferentes tipos de significado de las palabras. ¿Alguien tiene alguna idea o ya revisó la materia sobre el significado de las palabras? Cristina. Bueno, yo leí un poco y hablaba sobre la comprensión de las palabras. Dice que las palabras suelen tener significados especiales según su nivel léxico. Léxico, ajá. ¿Y a qué se refiere eso, Cristina? Yo ando medio confundido. Aclárame el tema, por favor. Que todas las palabras tienen un significado diferente. Bueno, por lo poquito que entendí. No es que tampoco Ya. comprendo el tema. ¿Y cree que tenga que ver con la educación a la que estamos expuestos? Sí, porque creo que uno tiene que saber las palabras que va a decir. Ya, muy bien. Cristina Camacho. Deme un segundo para sentarle la participación. Listo. ¿Alguien más revisó el tema? Diego. Ya, bueno, creo que se trata de decir el hecho de que cuando una palabra tiene dos significados, ¿Ya? entonces, entonces a eso se refiere el hecho de, por ejemplo, saber utilizar los significados o las palabras correctas para hablar. Entonces, creo que es eso. Está muy bien, señor Cuello. Listo. Vamos entonces a observar algunas de las clasificaciones de las palabras que existen. Comprensión y significado de palabras por el contexto, composición semántica. Por el contexto o composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales según el nivel léxico empleado y en el contexto. Así, por ejemplo, chapa puede significar cerradura o color en las mejillas, pero también puede significar cuando nosotros les llamamos o le decimos a un policía, ahí viene el chapa. Dentro del maquillaje, avión puede ser un vehículo de transporte aéreo o una persona muy arriesgada o rápida para realizar alguna labor. De este tipo de palabras se requiere el conocimiento del contexto. Está yendo nuestro idioma, ya sea por derivaciones semánticas según el nivel léxico o por la cultura intraterritorial. Es necesario conocer el contexto para poder dilucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. Ustedes pueden ver que aquí como iniciamos, ya vemos dos tipos de palabras o dos tipos de significados de la misma palabra. Observamos la primera que es chapa y la segunda que es avión. Podemos darle muchos significados dependiendo del contexto o donde nosotros expongamos este tipo de palabras. Yo creo que la mayoría de ustedes sí ha escuchado la palabra avión o ha puesto en una oración. Entonces nos damos cuenta que hay dos significados para esta palabra. Tenemos un ejemplo. Narración deportiva de un partido de fútbol. No le voy a leer la parte de los paréntesis, pero vamos a entender, ¿ya? El tiempo de juego está en los 44 minutos y el juez acaba de señalar 2 minutos de adición. Capurro se lleva el esférico, toca con Guamán, quien hace una finta y atesora el bendito. Se dispone a disparar y saca un cañonazo que se incrusta en las mallas. Podemos nosotros observar aquí los significados de algunas de las palabras que aplican los periodistas de comunicación deportiva o de periodismo deportivo. Ustedes pueden ver que cuando hablamos de juez, nos referimos al árbitro. Cuando hablamos de minutos de edición, señala 2 minutos más al partido. Capuro se lleva el esférico pelota. Y así sucesivamente observamos en este ejemplo.
Les recomiendo revisar el ejemplo, ya que hay una actividad que tenemos nosotros que es realizar dos ejemplos de cada una de estas palabras. Esto es una actividad grupal que vamos a revisar más adelante. Por familia de palabras, mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra por medio de una evolución diacrónica, evolución en el tiempo cuando hablamos de diacrónico. Desde el castellano antiguo hasta la actualidad se ha quedado como lexemas. ¿Qué significa la palabra lexema? Mismo significado que nos ayudarán a formar familias de palabras. Las derivadas provienen de las primitivas. Al compartir un mismo lexema, un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia. Por ejemplo, esa es una pregunta de examen, señores. Tierra, aterrizaje, aterrizar, desenterrar, destierro, enterrador, entierro, tierral, terrestre. Podemos darnos cuenta un sinnúmero de palabras que pues, sale de la palabra tierra. En ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva, por tanto necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se le llama raíz o lexema. La raíz o lexema es, de una palabra es la parte que se repite en el resto de palabras derivadas. En el ejemplo antes considerado nos podemos dar cuenta que es el lexema es TERR, es la raíz o el lexema de esta iniciación o de esta palabra. Recordar, por favor, el ejemplo que se está viendo. Tenemos varios ejemplos, así que en esta vez vamos a ver la participación de quien veo en pantalla, Nicole Vistín. Tenga la bondad de leer las tres primeras palabras, señorita Nicole. Acuático, aceducto, azuefero, acuoso. Ya dijo cuatro, no, pero los tres bloques, o el primer bloque, tenga la bondad de leer. Agua, acuático, aceducto, azuífero, acuoso, aguacero, aguado, agudo, aguador, aguafiestas, aguafuerte, aguaje, aguamanil, aguamiel, aguar, aguardiente, aguajaras, aguasal, desaguar, enjaguar, paraguas, piragua. Ya, nos podemos nosotros dar cuenta, déjame un minuto, le pongo participación, Vistín. Listo, entonces nosotros nos podemos dar cuenta, varios ejemplos en estos ejemplos, podemos ver la palabra árbol, la palabra boca, cansar, casa, color, flor, etcétera. Revisamos entonces por la formación de sufijos y prefijos. Los sufijos son morfemas que se añaden a la palabra. Su posición es posterior y muchos de ellos denotan un fuerte grado de afectividad. Entre estos contamos con los aumentativos casota, cuadrazo, gordote, lejazos, cuencanote, entre otros, y los diminutivos casita, cuadrito, gordito, lejitos, cuencanito, entre otros. Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se puede emplear las diferentes maneras afectividad y procedencia. Nosotros sí lo hemos hecho, como podemos ver en los sufijos, añadimos los diminutivos ota, aso, ote, asos, ote, entre otros. Existe también otro grupo que cambia la categoría gramatical de las palabras, voluntariado, semestral, cercano, entre otros. Los prefijos se anteponen a morfemas derivados al lexema base y hay de varios tipos. Locativos, antesala, temporales, pasado mañana, de cantidad, hipermercado, de oposición, apostata, entre otros. Estos también varían de acuerdo al contexto cultural del hablante. En la tarea que ustedes tienen que realizar, que me parece que es hasta el día domingo, si no estoy mal, deben revisando por favor. Ustedes tienen que organizarse en los grupos ya definidos, que Luis ya tiene definidos los grupos, y organizarse y hacer
una tabla parecida a esta de aquí con los ejemplos de cada uno de estos. Nosotros ya hemos revisado hasta el momento, déjenme ver. Podemos ver las palabras primitivas, derivadas. Por acá tenemos, bueno, esa no. Vemos acá los sufijos, los prefijos y vamos a observar algunas más, ¿ya? Por relación de palabras tenemos sinonimía. La sinonimía hace referencia a, a las palabras que tienen significados iguales o parecidos, que cumplen con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabra. Sinónimos: fuerte, truculento; variable, fortaleza; categoría gramatical, adjetivo. Conceptual. La sinonimía conceptual es aquella en que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Ejemplos: tenemos la palabra marido, que significa lo mismo que esposo. Bueno, ahí el ejemplo también como que nos confundieron ahí. Y asno, que significa burro. Referencial: este tipo de sinónimos no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser usos similares que se le da a una pareja de palabras. Por ejemplo, mesa, mueble, como cocina a electrodomésticos. Contextual: la sinonimía conceptual hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar en determinados contextos, pero en otros no. Planteamos a continuación ejemplos con algunas oraciones para poder contextualizar. Me voy a sentar en el mueble. Hablamos también, puede decir, de un sillón. Pon la ropa en el mueble, armario o cómoda. Pon los platos en el mueble, anaquel. Hay que comprar los muebles para el comedor, repisas. Como podemos observar, la palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y esto significa lo mismo, pero en determinado contexto queda muy bien, dependiendo lo que nosotros queramos dar a conocer en las oraciones. Señor Joseph, deje por favor el celular. De connotación. Se representa cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra y en toda la extensión de la una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos el significado que quiere darse a el emisor. Pedro es un as, hábil, diestro en matemáticas. Cuando hablamos de la palabra as, nos podemos referir, como ustedes ven en la oración, a que Pedrito es hábil o diestro. Antonomía. Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo opuesto a las otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabra, al igual que los sinónimos. Antónimos: fuerte sería débil, variable, fortaleza, categoría gramatical, adjetivo. Tenemos negación. Son aquellos que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des. Es una pregunta de examen. Ordenado, desordenado, puntual, impuntual, agradable, desagradable, normal, anormal. Tenemos las palabras excluyentes. Dentro de los excluyentes encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Muerto, vivo. Alegre, triste. Olvidar, recordar. Tenemos también los recíprocos. Son antónimos recíprocos, aquel par de palabras que dependen la una de la otra, con características recíprocas o dependientes. Tenemos los ejemplos: comprar, vender; perder, ganar; esposo, esposa. Se necesita de la una para que la otra exista. No se olviden, por favor, vamos, de cada una de estas que vamos dando, tienen que realizar dos ejemplos. Me parece que son dos o cuatro, no recuerdo la actividad. Tenemos los inversos. Los antónimos inversos son aquellos en donde el par de palabras se oponen en dirección o posición sobre algo. Tenemos amor, odio, derecha, izquierda, arriba, abajo. Las analogías. Señorita Cristina, dele lectura, por favor, a analogías.
Pero las analogías son la semejanza o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes o las cualidades que tienen en común las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina es a panadero como madera es a carpintero. Continúe la siguiente. Con opuestos, se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es a lejano como rápido es a lento. Grande es a pequeño como adinerado es a pobre. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es a escribir como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse como comida es a alimentarse. Muchas gracias, señorita Cristina. Bueno, listo. O ya me pasó la gripe la señorita. ¿Dónde está pues la señorita Gemma ya? Solo con vela ya me cogió la gripe. A ver, vamos a dar lectura. ¿Un voluntario para dar lectura? Marcos, tenga la bondad. Género y especie. Sigue todavía ya. Género, especie. La relación existente es de una categoría que es incluyente y una clase que es incluida. Mesa es a mueble como cocina a electrodoméstico. Auto es a vehículo como papa es a tubérculo. Rosa es a flor como felino es a león. Ya, hay un pare, por Conti- favor. Hay un pare. ¿Se dan cuenta de que ya se repiten los ejemplos? ¿Recuerdan en dónde es que vimos ya este ejemplo de cocina es electrodoméstico? Analogías. Analogía. Vamos a ver, este es En la uno de los primeros, no me acuerdo cómo se llama. 16. Vamos a ver si es que es Analogía, malo. profe. No es analogía. No, ya se jalaron, ya no es de analogías. Ya, continúe, por favor, señor Marcos. Continente y contenido. Podemos analizar analogías por medio de los elementos que contiene un objeto. Vino es a botella como página es a libro. Información es a computador como papa es a saco. Causa, efecto. En este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo se desencadene. Bomba es a explosión como virus a infección. Caída es a golpe como calor es a dilatación, que involucra acciones correctivas. En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y la otra da una solución a eso. Hambre es a la comida como sed a la bebida. Dolor es analgésico como pobreza es al trabajo. Homónimas. Son palabras homónimas aquellas que se escriben igual, o sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta. Llama mamífero, llama masa de gas en combustión. Ya, muy Como también gentil, podría ser señor. una hoja de árbol o hoja de cuaderno. Muy bien, ya tienen los ejemplos ya, señor Marcos, ya. Aguilar. Ya continuamos con la siguiente, señorita de la Torre. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Banco, cantidad bancaria o Cantidad, banco dice. de hacienda. Homófonas. Las palabras homófonas suenan igual, aunque se escriben diferente, pero tienen diferente significado.
Abría del verbo abrir y Paul abría la lata y abría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. Más ejemplos. Pollo, banquito de piedra y pollo de ave. Sierra, del verbo cerrar, y sierra, objeto filoso que sirve para cortar. Radio, medida geométrica, y radio, aparato para escuchar música. Arroyo, atropellar, y arroyo, de corriente natural de agua. Ayo, persona encargada de la crianza de un niño. Ayo, encuentro, y ayo, arbusto. Callo, dureza de la piel. Callo, del verbo callar. Callo, islote raso y arenoso. Callo, del verbo caer. Deshojar, deshojar, quitar hojas. Y deshojar, estropearse la vista. Hecho, del verbo echar. Y hecho, un acontecimiento. Errar, equivocarse. Y errar, poner herraduras a un animal como un caballo. Gira, paseo o excursión. Y gira, cena, campestre, amena y bullanguera. Onda, profunda. Onda, tira flexible de cuero o tela para lanzar piedras y onda, cada una de las ondulaciones que se forman en un líquido. La última no le alcanzo a ver, listen, porque estoy desde el celular. Ya no hay ningún problema. Dice maya, reja o maya, proveniente de los mayas. Ya, gracias, listen. ¿Listo? Tenemos las monosémicas. Las palabras monosémicas tienen un solo y único significado. No están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las use como metáforas. Elefante, foca, entre otras. Polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se las emplea. Abrigo, prenda de vestir, amparo, refugio, interés, ganancia, inclinación hacia algo o alguien, curiosidad, entre otras. Tenemos las hiperónimos y hipónimos. Los hiperónimos son las palabras cuyo significado contienen otras palabras llamadas hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Flor, rosa, margarita, lirio, girasol, etc. Y tenemos aquí los ejemplos. Mes sería hiperónimos, sería hipónimos, sería enero, febrero, marzo, abril, etc. Mueble, asilla, mesa, naquel, armario, velador. Automóvil, Nissan, Chevrolet, Toyota, etc. Déjenme ver por aquí. Yulisa Maiwa. Ya dice. Ya. Continúa, lea, por favor. Parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar la confusión. Algunos ejemplos a considerar: absorber, liberar de algún cargo u obligación. Absorber, detener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Convidar, ofrecer una persona a otra que la acompañe a comer, a una función o a cualquier otra cosa. Combinar, interacción para manifestar diversas expresiones de ánimo. Hibernar, pasar el invierno en estado de hibernación. Invernar, pasar el invierno en algún lugar, en especial los animales que lo hacen periódicamente. Adición, añadidura o agregación de una cosa u otra. Adicción, dependencia del organismo de algunas sustancias o drogas a las que se ha situado. Asunción,
aceptación, admisión, ascensión, subida, elevación, ascético, del vinagre o de sus derivados, ascético, persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección. Listo, muchas gracias, señorita. Bueno, hasta aquí llegamos con esta materia. Como les digo, es bastante confuso porque tienen bastantes ejemplos que se repiten. O tal vez nosotros ya lo vimos esto en la escuela o en el colegio, pero tal vez fueron semestres enteros que revisamos esto. Pero aquí podemos ver una clase rápida de las palabras que normalmente se utilizan y los significados que tienen de acuerdo a la expresión en donde nosotros queramos dar este tipo de palabras.